¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es el profesor Jonathan Mostacero Castillo y en esta oportunidad vamos a ver un tema de filosofía importante en cuanto a tu proceso de admisión, en cuanto a tu ingreso en San Marcos, y vamos a ver un extracto de un tema bastante importante, y este va a ser el de la filosofía moderna. Principalmente nosotros nos vamos a centrar en el pensamiento de René Descartes. Vamos a ver primero qué es la filosofía moderna, cuál es el sentido de la filosofía moderna, cómo se llega a este proceso de filosofía moderna que es bastante singular en el pensamiento occidental. A ver, comencemos. La filosofía moderna, mi amigo, mi amiga, tú sabes que van a ser procedente, la etapa anterior a esta era la filosofía del Renacimiento. ¿Ah? En el Renacimiento habías tenido pensadores importantes como Galileo Galilei, habías tenido pensadores importantes como, por ejemplo, como Nicolás Maquiavelo, como Pico de la Mirandola, entre otros. Lo más importante en la filosofía del Renacimiento, en cierta forma, era desarrollar un pensamiento que luego vendría a sentar las bases del pensamiento científico. Bueno, pues aquí en la filosofía moderna ya empieza a sentirse esa estabilización del pensamiento. Y vamos a ver que la filosofía moderna, mi amigo y mi amiga, tiene que ver con el siglo XVII, ¿sí? En los manuales de filosofía comienza con el siglo XVII, puedes verificarlo en diversos manuales de filosofía, libro del padre Copleston, por ejemplo, y se va a desarrollar hasta el siglo XIX. Aquí hay una cuestión algo ambigua que tendría que clarificar, que es la siguiente, que en el siglo XIX algunos libros, algunos manuales consideran que a esa etapa se le denomina contemporánea, que no es del todo correcto, porque contemporánea se denomina a la filosofía de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Se podría entender que la filosofía moderna abarca todo este periodo. Siglo XVII, famoso siglo porque es el siglo del barroco, XVIII y el XIX. Es decir, se podría decir que 2 siglos y un poco más. ¿Sí? 2 siglos y un poco más, casi 3 siglos se podría decir. ¿Cuál es el problema fundamental de la filosofía moderna? Bueno, el problema fundamental de la filosofía moderna tiene que ver con algo que hemos estado, digamos que sombreando, considerando, que es el problema vinculado al problema de la ciencia, es el problema vinculado al conocimiento, ¿ya? Entonces, vamos a considerar que el problema fundamental es, ¿ya?, el problema del conocimiento, el conocimiento. Y a eso se le va a llamar en filosofía la gnoseología, ¿ya? El conocimiento. Entonces vamos a poner aquí el problema gnoseológico, ¿ya? La gnoseología. Gnoseología. Muy bien. A ver, cuando estamos hablando de la gnoseología, estamos hablando de la teoría del conocimiento. Problemas como ¿qué es el conocimiento? ¿Cuáles son los límites del conocimiento? ¿Qué es lo que se puede conocer y qué es lo que no se puede conocer? Van a ser importantes aquí en el devenir, en el decurso de la filosofía moderna. Filósofos como René Descartes, filósofos como John Locke, como David Hume, como el famoso Immanuel Kant, se van a tratar de preguntar y responder acerca de estas cosas, acerca de estos cuestionamientos. Vamos a ver que las corrientes filosóficas aquí son, bueno, entre tantas diversas corrientes filosóficas que hay, 3. Vamos a poner las 3 más importantes. Y estas son el racionalismo, ¿no? Tienes el empirismo y el criticismo, ¿ya? Y el criticismo. Muy bien. Nosotros en este video vamos a hablar del primero simplemente por cuestiones de tiempo, ¿ya? Pero si se sabrá, el racionalismo tiene como principal representante a René Descartes, el empirismo tiene como fundador al famosísimo John Locke, ¿ya? Y también tiene un continuador que es David Hume, y el criticismo tiene en su máximo representante al famosísimo Immanuel Kant, el autor de la Crítica de la Razón Pura. Vamos a hablar hoy acerca del racionalismo, mi amigo y mi amiga.
¿Qué es el racionalismo? Bueno, el racionalismo es una filosofía que van a nacer en Francia, ¿ya? Cuyo, se podría decir, estandarte es el siguiente: que el conocimiento se basa en ¿qué cosa? El mismo nombre lo refiere, en la razón, ¿ya? El conocimiento se basa en la razón, ¿ya? Entonces, la razón es la fuente principal del conocimiento. Desde allí parte todo. Aquí vas a encontrar que hay una especie de polémica entre los racionalistas y los empiristas. Mientras que para los racionalistas el conocimiento parte y se inicia de la razón, para los empiristas el conocimiento va a partir de los sentidos. Bueno, en este caso los racionalistas se enfocan en la razón, ¿ya? Es lo más importante. Y mira, cuando están enfocados en la razón, la mayoría de racionalistas siempre va a tomar como fuente a una ciencia. ¿Y qué ciencia va a ser? La matemática, ¿ya? La matemática, ¿ya? Esta ciencia muy importante, ¿ya? Entonces, esta ciencia formal que es la matemática, ¿ya? Va a ser la base, ¿no? Muy bien. Entonces, tiene que haber base en la matemática. Base en la matemática. Muy bien, perfecto. ¿Ah? Vas a ver que la mayoría de filósofos aquí son matemáticos. Vamos a ver. Tienes el famosísimo René Descartes, ¿ya? René Descartes, vamos a poner Descartes, ¿no? Descartes se escribe, ¿sí? Descartes, en francés es Descartes, ¿ya? ¿Ya? Tienes a otro famoso filósofo que es, por ejemplo, Baruch Spinoza, ¿sí? Baruch Spinoza, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Otro filósofo importante, Blaise Pascal, importantísimo en física, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Otro, Malebranche, ¿no? Famosos filósofos y matemáticos. Muy bien. Importantes filósofos matemáticos, ¿no? De la filosofía moderna, racionalistas todos, ¿sí? Muy bien. Vamos a hablar de Descartes, porque Descartes, en cierta forma, es el filósofo más importante del racionalismo y quien te van a preguntar para el examen de admisión. A ver, hablemos del famosísimo René Descartes. René Descartes es un pensador francés. Es considerado René Descartes, René Descartes, voy a poner aquí Francia, ¿ah? Francia. Se podría decir con justicia que es el pensador, el filósofo más importante de la historia de Francia, considerado el padre, mira tú, el padre de la filosofía moderna, ni más ni menos, ¿ya? El padre de la filosofía moderna, ¿ah? El padre de la filosofía moderna. Y también, obviamente, del racionalismo, ¿sí? Y del racionalismo. A ver, la influencia de Descartes es bastante grande. Era físico, era geómetra. Tú sabes del plano cartesiano, pues eso nos enseñan desde que éramos chiquititos, ¿ya? Su influencia implica cosas como la geometría analítica, por ejemplo. Tiene una famosa teoría que es la teoría de los vórtices en física. Habla de las teorías mecanicistas. Habla de diversos aspectos de la ciencia. También habla un poco de la condición humana. Tiene que ver un poco con la psicología, cuando habla de las pasiones del alma. El hombre hizo técnicamente de todo. El aporte es cuantioso. En cuanto a lo que hizo Descartes, vas a ver que tiene obras. La más famosa es el discurso del método, ¿ya? Discurso del método. El discurso del método, ¿ya? Esa es la obra más famosa. Es una obra pequeñita, ¿eh? Uno piensa que las obras de filosofía son grandotas, así. Bueno, en su mayoría lo son enormes en cuanto a extensión, pero este libro de filosofía es, digamos que tiene aproximadamente unas 90 hojas, 80 hojas, es pequeñito, ¿no? Otros libros como por ejemplo las meditaciones metafísicas, donde habla de la existencia de Dios, porque Descartes era un filósofo creyente, ¿sí? Metafísicas. Y también tiene otro libro que se llama Reglas para la dirección del espíritu, ¿ya? Reglas para la dirección del espíritu. Bueno, entre otros libros, ¿ah? Entre otros libros del espíritu, ¿ah? Digamos que Descartes fue un filósofo que entre filósofos, entre intelectuales era conocido
pero nunca tuvo la fama que él hubiese querido tener. Casi al final de sus días, llega a tener cierta consideración por la reina Cristina de Suecia. Él viaja a Estocolmo, donde estaba pues el reino de Cristina, pero lamentablemente justo en esa época en la cual viaja hay un invierno horrible, de lo peor que te puedes imaginar, y el pobre hombre muere, ¿ah? Muere a causa de ese invierno, ¿no? Él, que era un francés, que era un mediterráneo, no estaba acostumbrado a este tipo de clima. Sumado a eso que Descartes tenía una salud bastante endeble, no pudo soportar. Ya murió ciertamente sin la fama que él hubiera querido tener. Sin embargo, vamos a ver que la inmortalidad de Descartes está más que justificada en el plano intelectual. Vamos a ver las teorías de Descartes, ¿sí? Vamos a ver las teorías de René Descartes con respecto a por qué es tan importante. Vamos a ver las reglas del método. Mira, Descartes quiere hacer algo muy ingenioso. Mira, en la época que le tocó vivir a Descartes, se estaba viviendo un periodo que en literatura se llama el barroco. Este periodo estaba lleno de escepticismo. Había escepticismo en cuanto al conocimiento, qué se puede conocer, qué no se puede conocer. Antes, en la Edad Media, todo se certificaba bajo la manera, como una fórmula mágica, de que las cosas deben existir porque Dios las ha creado y Dios no nos puede engañar. Pero en la época que le tocó vivir a Descartes, el escepticismo estaba a flor de piel en los intelectuales. Entonces, no se podía tomar a Dios como justificación. ¿Por qué? Porque había una serie de problemas inclusive religiosos, ¿ya? El protestantismo ya se había dado, entonces si poníamos a Dios como fundamento iba a ser bastante complicado, porque te iban a decir, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿Del Dios católico? ¿Del Dios protestante? ¿Del Dios de los anglicanos? ¿Del Dios de los calvinistas? ¿De qué Dios? Bueno, Descartes se fue por otro lado. Quiere fundamentar el conocimiento simplemente en la razón. Para eso va a tomar las reglas del método. ¿Qué son las reglas del método? Son reglas que tú tienes que seguir para desarrollar un método científico, digamos que elegante, solvente y que te pueda dar como consecuencia un éxito científico en ese proceder. Las reglas del método son 4, mi amigo, mi amiga. ¿Ya? Están en esta famosa obra que es el discurso del método. Primero, tienes a la regla de la evidencia. La evidencia. La evidencia dice, ¿ya? Monsieur Descartes, lo siguiente. Dice, la evidencia está vinculada con tener ideas claras y distintas. Ojo con la palabra distintas, ¿ya? Porque distintas quiere decir distinguibles, ¿ya? Evidentes, ¿ya? Que sean evidentes a la simple vista, ¿ya? Entonces, la evidencia tiene que ver con ideas claras y distintas, ¿ya? Ideas claras y distintas, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Claras y distintas. Te voy a poner un ejemplito, ¿ya? Distintas. Al final de explicar todas las reglas, te voy a poner un ejemplito, porque si no, de repente podría sonar muy abstracto. Paso número 2. Tienes el análisis. ¿Qué es el análisis? Eso tú por ahí que lo debes saber un poquito de repente, ¿ya? Unas cuestiones generales. El análisis es descomponer el todo en sus partes, ¿ya? Descomponer el todo en sus partes. Descomponer el todo en sus partes. Muy bien. Y luego de hacer un análisis, dice Descartes, vamos a seguir con la síntesis. Vamos a seguir con la síntesis. ¿Qué entiendo yo por síntesis? Bueno, la síntesis sería, ¿ya? La síntesis sería de las partes, ¿ya? Vamos a considerar de las partes al todo, ¿ya? De las partes al todo, ¿ya? De las partes al todo. Y finalmente vamos a tener, ¿ya? Por mencionar a la enumeración. Enumeración. ¿Qué hace la enumeración? Evita olvidos, ¿ya? Evita olvidos. Evita olvidos. Es enumerar todos los pasos, ¿ya? Enumerar todos los pasos, ¿eh? Enumerar todos los pasos.
A ver, vamos a ponerle el ejemplito, ¿ya? Todos los pasos. Imagínate que tú tengas un problema de matemática que sea bastante complicado para ti, modo nivel uni, o un San Marcos recontra tranca, ¿ya? Y ya que tú no entendiste lo que dijo el profe, o sea, no captaste mucho. El problema es un problema grande, salía en 5 pasos. 5 pasos, imagínate. Oye, tú lo que entendiste del problema simplemente fue la operación final, ¿ya? La operación final que precedía el resultado, nada más. Eso fue lo que entendiste. Y el principio de adelante, lo de arriba, nada más. Solamente viste la fórmula, estabas como que andando bien, luego te perdiste y al final viste la división que al final llegaba a la conclusión y el problema estuvo resuelto. ¿Qué tendría que hacer yo? Ya, yo tendría que aferrarme a las ideas claras y distinguibles y distintas. O sea, tengo que aferrarme a lo que sé. La fórmula me la conozco. Los primeros pasos estaba bien, a eso me aferro. Y también al resultado final y al procedimiento final, que eso también me lo recuerdo. Entonces, tengo que aferrarme de lo que puedo concebir, de lo que puedo distinguir como claro. Luego, el análisis. El problema sale en 5 pasos. ¿Qué voy a hacer? Estudiar paso por paso. Paso por paso, ¿ya? Atacar así, paso por paso. Luego, la síntesis. La síntesis, ¿qué cosa quiere decir? Una vez que he estudiado cada paso, ¿qué cosa es lo que yo voy a hacer? Voy a juntar todo, ¿ya? Juntar todo ese conglomerado. Y así, en cierta forma, puedo llegar a una lógica en cuanto al resultado. Eso es lo que te dice Descartes. ¿Ah? Así se puede llegar de repente a una certidumbre en cuanto al conocimiento. ¿La enumeración qué cosa es? La enumeración es verificar que todas tus partes estén bien y no hayas omitido nada, ¿ya? Entonces, evitar olvidos, ¿ya? Omisiones. Vamos a poner aquí omisiones, ¿no? Evitar omisiones. Olvidos, omisiones. Muy bien. Perfecto. Eso sería, mi amigo, mi amiga, las reglas del método. Sigamos. Vamos a ver lo que es la duda metódica. ¿Qué es la duda metódica? La duda metódica es el principio probablemente más famoso que tiene Descartes, en el cual consiste en que la duda certifica la existencia, ¿ya? La existencia. Y tiene que ver con esta famosísima frase, ¿ya? ¿Qué dice lo siguiente, no? Famosísima frase, de hecho, que tú la conoces. Pienso, luego existo, ¿no? Luego existo, ¿ya? En latín se volvió sumamente popular también, que es la siguiente, ¿no? Cogito, ergo, sum. Cogito, ergo, sum. Pienso, luego existo, cogito, ergo, sum, ¿ya? Muy bien, ¿ya? ¿Ya? O en francés, ¿no? Je pensais, donc je suis, ¿ya? Así al principio lo dijo Descartes y luego ya se ha traducido pues al latín y luego ya le hemos tenido nuestra propia traducción. ¿Qué cosa quiere decir esto? Porque esa frase no es que la diga ya. La cuestión es esta, mira. Descartes dice que la duda debe ser tu aval para la consideración de la existencia. No entiendo, profe. Te lo explico mejor. A ver, Descartes hablaba de tiene un famoso concepto, el concepto del genio maligno. ¿Cómo así? Descartes decía, duda de todo, de absolutamente todo. Duda de que, por ejemplo, ahorita me estén grabando. Puedo dudar de que tengo una serie de libros por aquí. Puedo dudar de que yo esté hablándote y puedo dudar incluso de que esto sea mi mano. Voy a dudar de todo en la realidad. Porque ¿qué pasaría si un genio maligno, algo así como un demonio, como un programa de computadoras, me está haciendo creer que yo estoy en la realidad, pero en el fondo no estoy en la realidad? ¿Ya? En el fondo yo de repente estoy viviendo en una ilusión y todo esto que veo no es más que la apariencia de la realidad. Hay películas de ciencia ficción más o menos basadas en esta idea. Matrix, por ejemplo, Matrix, puedes mirarla. ¿Qué dice Descartes? Entonces Descartes dice, tengo que dudar de todo, pues, porque me pueden estar engañando. Voy a dudar de que esto es mi mano, de que esto es la realidad, de que estoy pisando un suelo. Dudo de todo. Pero ¿sabes de qué no puedo dudar?
¿Sabes qué cosa es lo único en lo cual el ser humano no puede dudar? La respuesta te va a parecer bastante rara y hasta obvia. No voy a poder dudar de que estoy dudando. O sea, la duda certifica la existencia. ¿Ah? Entonces, esa respuesta bastante ingeniosa, claro, tú puedes dudar de todo, pero si tú estás dudando, tú eres algo. Y ese algo es algo que existe. Entonces, piensas y luego existes. Dudas primero y luego a través de la duda certificas el conocimiento. Recontra ingenioso Descartes, por eso tiene esta valía de ser el padre de la filosofía moderna. Para Hegel es el héroe del pensamiento moderno, René Descartes. Vamos a ver otras ideas. El dualismo. El hombre es mi amigo, mi amiga, mente y cuerpo. Mente y cuerpo. ¿Sí? Mente y cuerpo. Descartes habla de 3 famosas reses. Res en latín quiere decir cosa, ¿ya? Mi amigo, mi amiga. Tienes a la res cogitans, tienes a la res extensa y finalmente tienes a la res infinita. La res cogitans no es más que la mente, ¿ya? La res cogitans es la mente. La mente, esto que piensa, ¿ya? La res extensa es el cuerpo, ¿ya? Se le llama extensa porque es la extensión de uno, ¿no? El brazo, las piernas. Res cogitans, la mente, lo cognoscitivo. Y la res infinita, ¿qué es la res infinita? La res infinita no es algo que sea humano. No es algo que sea humano, profe, no. Porque la res infinita, ¿qué cosa es? ¿Quién supones que es la res infinita? Fácil, ¿no? Dios. Descartes cree en Dios, como te digo. No vamos a hablar de esa parte porque eso no te viene mucho en el examen, pero tiene que ver con un libro que se llama Las Meditaciones Metafísicas, donde justifica la existencia de Dios, ¿ya? Última parte, mi amigo, mi amiga, los tipos de ideas. Tipos de ideas. Tienes ideas adventicias, ideas facticias y finalmente las ideas innatas. Ideas adventicias, facticias e innatas. ¿Cuáles son las ideas adventicias? Las ideas adventicias tienen que ver, ¿sabes qué cosa? Con la experiencia. Tienen que ver con la experiencia. Que se pueden justificar con la experiencia. ¿Ya? Parece que todas las ideas fueran así, pero no necesariamente. Ahorita van a venir las otras dos. Un ejemplo, por ejemplo, de ideas adventicias es el siguiente. Un ejemplo. El agua tiene un punto de ebullición, tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados. ¿Ya? De 100 grados centígrados. Muy bien. Eso lo tengo que verificar con la experiencia. Es un conocimiento que está vinculado a mi experiencia sensorial. ¿Sí? Ideas facticias. Ideas facticias. ¿Tiene que ver con qué, mi amigo, mi amiga? A ver, las ideas facticias son una suma de varias ideas adventicias. Como por ejemplo, mira, una idea adventicia sería la idea de un caballo. Una idea adventicia sería la idea de un nerval. ¿Sabes qué es un nerval? Es un cetáceo que tiene un cuerno así gigante. ¿Cuál sería la idea facticia? Un animal mitológico, ¿cómo sabes qué cosa? Un unicornio. ¿Por qué? Porque la idea facticia es tomar varias ideas adventicias y en tu imaginación juntarlas. ¿Sí? Un grifo, por ejemplo, un animal mitológico, no sabes cómo es un grifo, ¿no? Mitad águila, con patas de león y todo eso, ¿no? Un ser mitológico, eso sería una idea facticia, por ejemplo, ¿no? Entonces es la suma de ideas adventicias, ¿ya? Adventicias. Tiene que ver con la fantasía, ¿no? Animales fantásticos, seres fantásticos. Por ejemplo, aquí yo voy a poner un unicornio, ¿no? Un unicornio. Recuerda, tiene que ver con la fantasía. Y finalmente, mi amigo, mi amiga, tienes a las ideas innatas. Las ideas innatas son las ideas, esa es la teoría bastante singular de Descartes, que luego los empiristas van a tratar de refutar. Las ideas innatas son las ideas que dice Descartes que Dios ha puesto en tu mente antes que tú nacieras. ¿Cómo así, profe? Sí, cuando tú eres un fetito, ¿no? Dios ha puesto en tu mente esas ideas. ¿Sabes cuál? La idea de que Dios existe. Claro,
¿Cómo tú sabes que Dios existe o cómo tú tienes idea de Dios? Por más ateo que seas, hay la idea de Dios. ¿Cómo tú sabes que hay una idea de Dios si jamás has visto a Dios? ¿O cómo tú tienes una idea del alma si jamás has visto un alma? ¿O cómo tienes la idea del infinito si jamás has podido ver el infinito? Eso hoy por hoy ya ha sido refutado con otras teorías, pero Descartes lo mira así, Descartes lo percibe así. Entonces las ideas innatas son anteriores a la experiencia. Anteriores a la experiencia. A la experiencia. ¿Ya? Entonces tienes aquí, por ejemplo, la idea de Dios, la idea de alma, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Dios ha puesto en ti estas ideas, repito, ¿no? Ahí también se puede ver ya la religiosidad de este grandioso pensador francés, padre de la filosofía moderna y padre del racionalismo, que es René Descartes. Ha sido un placer, cuídate mucho, nos vemos, chao.